¿Es la fuerza bruta más poderosa que una mente astuta? ¿Puede la inteligencia de un hombre humilde vencer la codicia de los malvados? La historia que les contaré hoy, proveniente de una tierra lejana, nos demuestra que el ingenio es el arma más formidable de todas. Acompáñenme a conocer la leyenda de un zapatero que, con nada más que su astucia, convirtió su desgracia en una obra maestra de engaños. Había una vez, en una pequeña aldea olvidada por el tiempo, un humilde zapatero llamado Tobías. Su hogar era una modesta cabaña de madera, desgastada por incontables inviernos, y su única posesión de valor era una caja de herramientas heredada de su padre, un tesoro lleno de historia y esfuerzo. Cada día, Tobías se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte. Con manos hábiles y dedicadas, reparaba los zapatos de los demás, ganando apenas lo suficiente para compartir un trozo de pan con su fiel perro, Milo, y calentar una sopa aguada por las noches. Pero a pesar de su vida austera, había algo en su mirada que la pobreza no podía quebrar, la esperanza. En el fondo de su corazón, ardía una llama que el frío no podía apagar. Soñaba no con montañas de oro, sino con la dignidad de un trabajo bien hecho y un plato de comida caliente sin la angustia del mañana. Soñaba con una vida donde su esfuerzo fuera valorado y pudiera caminar sin miedo al futuro. Un día, después de una noche especialmente gélida, Tobías se sentó frente a su pequeña ventana. Miró el camino que se perdía en el horizonte y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Partiría hacia la gran ciudad en busca de una oportunidad. Con su caja de herramientas al hombro, un mendrugo de pan en el bolsillo y Milo trotando a su lado, Tobías se despidió de su aldea. Los vecinos lo observaban con una mezcla de compasión y escepticismo. Un zapatero sin un centavo probando suerte en la ciudad, susurraban. Lo creían loco. Pero Tobías no guardaba rencor en su corazón. Él no buscaba una riqueza inmediata, buscaba la dignidad y la prueba de que su voluntad era más fuerte que su suerte. Así comenzó su viaje. Una jornada de fe, esfuerzo y una sabiduría que aún estaba por descubrir. Los primeros días en la ciudad fueron un duro golpe de realidad. Tobías se vio inmerso en un monstruo de piedra y ruido, donde miles de rostros anónimos se movían con una prisa que devoraba el alma. Los edificios se alzaban como gigantes, proyectando sombras que parecían ahogar a los recién llegados. Ofreció su trabajo de puerta en puerta, mostrando con orgullo el contenido de su caja de herramientas. Pero la mayoría lo rechazaba con indiferencia. Algunos se burlaban de sus ropas sencillas, otros ni siquiera se detenían a escucharlo. Durante semanas, durmió en rincones oscuros, bajo techos improvisados, con Milo acurrucado a su lado para darse calor mutuamente. Compartían el pan seco y la soledad, pero cada amanecer, Tobías renovaba su promesa de no rendirse. La suerte comenzó a cambiar en una esquina polvorienta, cerca de un mercado bullicioso. Un anciano con un zapato destrozado en la mano se le acercó, preguntándole si sabía cómo remendar una suela tan vieja. Tobías no solo la reparó, la dejó como nueva, con una costura tan perfecta que parecía arte. El hombre, asombrado por su habilidad, le pagó más de lo esperado y corrió la voz entre los otros comerciantes. Poco a poco, su nombre comenzó a susurrarse en el barrio. Ese zapatero, decían, trabaja con el corazón. Y así, entre costuras, agujas y cuero gastado, Tobías empezó a construir algo invisible pero invaluable, una reputación. Con cada zapato reparado, ganaba más que unas monedas, ganaba confianza. Con el tiempo, reunió lo suficiente para hacer una compra que cambiaría el curso de su regreso, un pequeño y robusto burro. Lo que no imaginaba era que este humilde animal se convertiría en el protagonista de su truco más brillante. Con su nuevo burro, una modesta bolsa de monedas y el corazón lleno de orgullo, Tobías decidió que era hora de volver a casa. Había cumplido su meta, trabajar con dignidad,
ganar con honestidad y regresar con la frente en alto. Preparó su carga, ató su preciada caja de herramientas al lomo del animal y, con Milo trotando fielmente a su lado, emprendió el largo viaje de regreso. El camino de vuelta era solitario y salvaje. Atravesó campos secos y cruzó ríos angostos, durmiendo bajo cielos repletos de estrellas. Pero a diferencia del viaje de ida, esta vez su corazón estaba en paz. Sentía el viento en el rostro como una caricia, y cada paso lo acercaba más a su hogar. Una mañana, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, Tobías tuvo una idea. Había escuchado historias sobre bandidos que acechaban en esas tierras, despojando a los viajeros de todo lo que llevaban. Él no tenía armas ni guardaespaldas, solo su ingenio. Con cuidado, sacó una de sus monedas de oro. Usando un fino cordel, la amarró al cuello del burro, ocultándola hábilmente entre el pelaje del animal. Sonrió para sus adentros, como un artista que prepara en silencio su obra maestra. Sabía que si el peligro aparecía, ese pequeño detalle podría cambiarlo todo. Y no se equivocaba. El destino le tenía preparada una escena peligrosa, y con ella, la oportunidad perfecta para demostrar su astucia. Apenas unas horas después, cuando el sol comenzaba a descender, un crujido entre los árboles alertó sus sentidos. Milo gruñó en voz baja y el burro se detuvo en seco, presintiendo el peligro. De entre las sombras emergieron 3 hombres de aspecto rudo, con ropas sucias, cuchillos al cinto y una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. Lo rodearon con la lentitud de los lobos que acechan a su presa. Vaya, vaya, viajero, dijo uno con voz burlona. ¿Qué tesoros llevas en ese burro tan bien alimentado? Tobías, sin perder la calma, respondió con humildad, solo mis herramientas de zapatero, señores, y un burro muy, muy especial. Los ladrones se miraron, confundidos. ¿Especial? ¿Qué tiene de especial este animalucho? Fue entonces cuando Tobías puso en marcha su plan. Acarició el cuello del burro y, fingiendo un gran nerviosismo, dijo, es un secreto, no deberían saberlo, pero ya que me van a robar de todos modos, al menos quiero que aprecien lo que se llevan. Este burro produce monedas de oro. Los hombres soltaron una carcajada sonora. ¿Nos estás tomando el pelo, viejo? Tobías suspiró, como si revelara su más preciado secreto contra su voluntad. Se acercó al animal y con delicadeza, descubrió la moneda que brillaba atada a su cuello. Observen, dijo. Cada mañana, al amanecer, el burro me regala una moneda como esta. Me costó años de trabajo y hechicería lograrlo. Los ladrones se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos tomó la moneda, la mordió para comprobar su autenticidad y sus ojos brillaron con una codicia incontenible. Queremos ese burro. Te lo compramos ahora mismo. Tobías bajó la cabeza, fingiendo una profunda tristeza, pero por dentro, su plan funcionaba a la perfección. Fingiendo dudar, Tobías acarició al burro con pesar. Es lo único de valor que tengo, susurró. Me costó años descubrir su secreto. No sé si puedo separarme de él. Su falsa resistencia solo avivó la impaciencia de los ladrones. Te daremos 50 monedas de oro, exclamó el líder. Es un trato justo. Si da una moneda al día, en menos de 2 meses habremos recuperado nuestra inversión. Tobías fingió sorpresa ante la generosa oferta. Miró a los hombres, al burro, y luego al cielo, como pidiendo una señal. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. Está bien, dijo con voz quebrada. Pero deben cuidarlo. No lo maltraten ni lo apresuren. Es un animal muy sensible, y si se estresa, deja de dar monedas. Los hombres rieron, convencidos de haber hecho el negocio de sus vidas.
Le entregaron una pesada bolsa con las 50 monedas y tomaron las riendas del burro. Tobías le dio un último abrazo a su animal, susurrándole al oído: «Gracias, amigo. Has sido más valioso que 1000 cofres de oro». Luego, con Milo a su lado, retomó el camino con paso tranquilo, dejando atrás a los 3 ladrones, que ya celebraban la fortuna que creían tener en sus manos. No sabían que esa misma noche descubrirían que no todo lo que brilla es oro, y que habían sido engañados por la inteligencia de un simple zapatero. Esa noche, bajo un cielo estrellado, los ladrones celebraron alrededor de una hoguera. Alimentaron al burro con las mejores hierbas que encontraron, tratándolo como a un rey. «Vamos, campeón», le decía uno con dulzura. «Mañana nos harás ricos». Al amanecer, se despertaron antes que el sol, con los ojos inyectados de ambición. Se acercaron al burro en silencio, conteniendo la respiración, esperando el milagro. Pero no ocurrió nada. Ni una moneda, ni un destello, ni magia. Solo un burro que los miraba con indiferencia. Pasaron las horas. Pasaron los días. Lo intentaron todo, pero el animal solo comía, dormía y rebuznaba. La verdad, amarga y humillante, comenzó a calar en sus mentes. Habían sido engañados. El humilde zapatero los había hecho quedar como tontos. La furia se apoderó de ellos. Juraron encontrar a Tobías y hacerlo pagar. Lo que no sabían era que él ya había previsto su reacción y tenía preparada la segunda parte de su plan, una jugada aún más brillante. Ardiendo de ira, los ladrones siguieron el rastro de Tobías. Después de varios días de búsqueda, lo encontraron descansando tranquilamente bajo un árbol, con Milo echado a sus pies. «Zapatero mentiroso», gritó el líder, acercándose con el puño cerrado. «Nos engañaste». Tobías se levantó lentamente, fingiendo sorpresa. «Yo les advertí que el burro era sensible», respondió con serenidad. «Quizás se asustó con ustedes. Necesita cariño, no gritos». Los bandidos estaban a punto de abalanzarse sobre él cuando uno de ellos notó algo. «¿Y ese perro?», dijo, señalando a Milo. «¿También es mágico?». Tobías sonrió levemente. «No es mágico, pero sí muy especial. Milo conoce el camino de regreso a mí sin importar dónde esté. Es como un imán. Si lo vendiera, volvería corriendo a mi lado al día siguiente». La seguridad en su voz sembró la duda en los ladrones. Y donde hay duda, hay oportunidad para el engaño. «Te damos 30 monedas por el perro», ofreció uno, desconfiado. «Pero si vuelve a ti, te quitaremos todo el dinero». Tobías aceptó. Así comenzó el segundo acto de su juego de astucia. Esa noche, los ladrones encerraron a Milo en una cabaña, reforzando la puerta con tablas y clavos. Pero la lealtad es más fuerte que la madera. Durante la madrugada, mientras los bandidos dormían, Milo rascó pacientemente una esquina podrida de la pared hasta crear un hueco. Se deslizó en silencio y, guiado por su instinto infalible, corrió a través del bosque de regreso a su amo. A la mañana siguiente, los ladrones encontraron la cabaña vacía. El perro había desaparecido. Mientras maldecían su suerte, Tobías sonreía en una colina cercana, acariciando a Milo que había vuelto a su lado. «Buen chico», susurró. «Nos falta una última jugada, y será la mejor de todas». Con el orgullo herido y la paciencia agotada, los ladrones ya no querían dinero. Querían venganza. Emboscaron a Tobías en un sendero solitario. «Hasta aquí llegaste, tramposo», rugieron. Sin mostrar miedo, Tobías los miró con una sonrisa serena. ¿Van a golpear a un pobre hombre solo por ser más listo? Su calma los enfureció aún más. Lo ataron, lo metieron en un gran saco de lino y lo llevaron hasta un acantilado sobre un río caudaloso.
Lo arrojaremos al fondo, dijo uno. Así aprenderá a no burlarse de nosotros. Lo dejaron en el suelo y se alejaron para buscar piedras pesadas con las que hundir el saco. Tan pronto como se fueron, Tobías, que había anticipado este movimiento, desató el nudo con sus dientes, salió del saco, lo llenó rápidamente con piedras grandes hasta que pesó más que antes, y volvió a atarlo cuidadosamente. Luego, se escondió detrás de unos arbustos. Los ladrones regresaron. Sin verificar el contenido, levantaron el pesado saco y, con un grito de triunfo, lo arrojaron por el acantilado. Vieron cómo se hundía en las aguas turbulentas y se marcharon satisfechos. Mientras tanto, Tobías ya caminaba tranquilamente de regreso a su aldea. Días después, los ladrones, atónitos, lo vieron pasar por el camino. Montaba un hermoso caballo, vestía ropas nuevas y llevaba un carro lleno de herramientas de primera calidad. ¿Cómo es posible?, gritaron, corriendo hacia él. Creíamos que estabas muerto. Tobías los miró con fingida sorpresa. Ah, amigos. Debería agradecerles. El río al que me arrojaron está lleno de tesoros. En el fondo encontré joyas, oro, todo esto lo conseguí gracias a ustedes. La codicia cegó por completo a los tres hombres. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el acantilado. Desesperados por encontrar las mismas riquezas, se ataron piedras a los pies y, uno por uno, se lanzaron al río, donde encontraron el único destino que su avaricia merecía. Tobías los vio desaparecer en el agua. Luego, acarició a Milo y continuó su camino. Así regresó a su pueblo, no solo más rico, sino infinitamente más sabio, pero con la misma humildad en el corazón. La historia del humilde zapatero nos deja una poderosa lección. No siempre gana el más fuerte, sino el más astuto. En la vida, todos enfrentamos desafíos, injusticias y personas que intentan aprovecharse de nosotros. Pero con inteligencia, paciencia y un corazón valiente, siempre es posible encontrar una salida, e incluso convertir un gran problema en nuestra mayor oportunidad. Si esta lección de astucia y perseverancia ha resonado en tu corazón, te invito a compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio del poder del ingenio. Al hacerlo, no solo compartes un cuento, sino una chispa de esperanza. Síguenos para descubrir más relatos que iluminan el alma. Hasta nuestro próximo encuentro.